comenzaremos el estudio de esta bella obra, Isis sin velo, la realidad acerca de todo este punto. Isis es la gran diosa Isis. Estamos en el tomo segundo, capítulo tercero, página 68, y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. En este caso, nos quedamos en el último estudio finalizamos el capítulo segundo de esa obra, sobre las grandes manifestaciones que hubo en Cebenes, que hubo en esas apariciones en Cebenes. Los niños que daban discurso de varias horas, no les entraban las balas que les disparaban. Comienza el capítulo 3 con estas bellos epígrafes. Dice Magendie: extraña condición de la mente humana, que parece requerir que se ejercite durante mucho tiempo en el error antes de atreverse a acercarse a la verdad. Qué gran aforismo este. Extraña condición de la mente humana es, que parece requerir que se ejercite durante mucho tiempo en el error antes de atreverse a acercarse a la verdad. Muy bien dicho. El Magendie, que fue quien dijo esto, Francois, nació en 1783, era un médico presidente de la Academia de Ciencias de Francia. Magendie sentó las bases de la farmacología moderna. Magendie, el segundo pensamiento. La verdad que defiendo está impresa en todos los monumentos del pasado. Para comprender la historia es necesario estudiar los símbolos antiguos, los sagrados signos del sacerdocio y el arte de curar de los tiempos primitivos, un arte hoy olvidado. Qué bella frase del barón de Dupotet, un gran iniciado, el barón de Dupotet. Se llamaba Jules Denis, nació en 1796, era un gran esoterista francés, practicante del mesmerismo, era un adepto, curaba con el magnetismo animal como para hacer sus talismanes. El barón Dupotet nos regala ese pensamiento, este aforismo, este sutra. La verdad que defiendo está impresa en todos los monumentos del pasado, en las pirámides, en las islas de Pascua. Para comprender la historia es necesario estudiar los símbolos antiguos. Hay que estudiar esos símbolos, que es la hepástica, que es la cruz ansata, que es el aún, que es el ouroboros, que se muerde la cola. Para comprender la historia hay que estudiar los símbolos antiguos, los sagrados signos del sacerdocio también, los sagrados signos, y el arte de curar de los tiempos primitivos. ¿Cómo curaban? Un arte hoy olvidado por la ciencia materialista occidental. Y el último pensamiento es una verdad perpetua, que los hechos acumulados que yacen en desorden comiencen a asumir cierto orden si se les lanza una hipótesis entre ellos. Dicho por Herbert Spencer. Muy comentado, un materialista que nació en 1820, británico. Era un naturista, filósofo, sociólogo, psicólogo, antropólogo. Es considerado padre del darwinismo social. Herbert Spencer nos lanza esta última, que no está tan profunda. Es una verdad axiomática, es una verdad perpetua, que los hechos acumulados que yacen en desorden, esos hechos están en desorden, comiencen a asumir cierto orden estos hechos si se les lanza una hipótesis sobre ellos. Herbert Spencer. Y comenzamos el capítulo. Y ahora debemos buscar en la historia mágica casos similares a los expuestos en el capítulo precedente de Cebenes, los ancianitas, el abad de París, los curas en el cementerio. Esta insensibilidad del cuerpo humano al impacto de fuertes golpes y a la resistencia a la penetración de puntas afiladas y balas mosquetes. Es un fenómeno suficientemente familiar en la experiencia de todos los tiempos y en todos los países. Increíble. Dice Elena que ahora debemos buscar en la historia mágica casos similares a los expuestos en el capítulo precedente. Esta insensibilidad que ellos no sentían el fuego, lo agarraban, un carbón encendido, esta insensibilidad del cuerpo humano al impacto de fuertes golpes, no sentían nada, y a la resistencia a la penetración de puntas afiladas y balas que no entraban en su cuerpo, o del mosquete. El mosquete era un arma de fuego que se cargaba a través de la boca del cañón. Es un fenómeno suficientemente familiar, en la experiencia
de todos los tiempos y en todos los países estos fenómenos. Ocurrió en todos los tiempos y en todos los países estos fenómenos. Si bien la ciencia es totalmente incapaz de dar una explicación, son incapaces de dar esa explicación razonable del misterio. La cuestión no parece ofrecer ninguna dificultad a los mesmeristas, a los verdaderos del magnetismo animal. La cuestión no parece ofrecer ninguna dificultad a los mesmeristas, que han estudiado bien las propiedades del fluido. ¿De qué fluido es este? El fluido magnético, la fuerza de Odd. Que han estudiado las propiedades del fluido en la casa. El hombre que con unos pocos pases magnéticos sobre un miembro puede producir una parálisis local que lo vuelve completamente insensible a las quemaduras. Solo con unos pases, increíble. El hombre que con unos pocos pases sobre un miembro puede producir una parálisis local que no sienta nada, que lo vuelve completamente insensible a las quemaduras o a los golpes, a los cortes y a los pinchazos de agujas. No sienten nada como los faquires. He ahí la gran explicación cómo sucedía esto con los pases magnéticos. No tiene por qué asombrarse mucho de los fenómenos de los ancianitas, los mesmeristas. No tienen que asombrarse. En cuanto a los adeptos de la magia, especialmente a los de Siam, Tailandia y en las Indias orientales, están demasiado familiarizados con las propiedades de la casa, el misterioso fluido vital, para considerar siquiera la insensibilidad de los convulsionarios de Cebenes como un fenómeno muy grande. Eso no es muy grande para ellos. En cuanto a estos adeptos de magia, sabemos que los mesmeristas dicen que son por pases magnéticos que vuelven insensible un miembro. En cuanto a los grandes adeptos de la magia, especialmente a los orientales de Tailandia y de las Indias orientales, están demasiado familiarizados con las propiedades de la casa. Otra explicación. Las propiedades de la casa las conocen muy bien. Este misterioso fluido vital en la casa. Esta es la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el universo. Es la sustancia primordial indiferenciada. Qué explicación bastante corta, está bastante larga en la casa. La casa es la sutil, súper sensible, muy sensible esencia espiritual. Una esencia sensible espiritual que llena y penetra todo el espacio. Así como todo está lleno de átomos, todo está lleno de ese fluido, de esa esencia espiritual que llena, informa y todo lo penetra. Es la sustancia primordial en la casa. Son las aplicaciones de los mesmeristas que son por pases magnéticos o por las propiedades de la casa que conocen bien los adeptos orientales, el misterioso fluido vital. Para considerar siquiera los adeptos, para considerar siquiera la sensibilidad de los convulsionarios de Cebenes como un fenómeno muy grande. Era un fenómeno chico, un gato chico. El fluido astral puede comprimirse alrededor de una persona hasta formar una envoltura elástica. Otra explicación, no están los fenómenos porque las balas no entraban en los cuchillos. Este fluido astral o la casa pueden comprimirse alrededor de una persona para formar una envoltura elástica, un escudo, una coraza absolutamente impenetrable. Esta coraza para cualquier objeto físico. Se comprime el fluido astral o el fluido acásico y forma una coraza, un escudo absolutamente impenetrable para cualquier objeto físico. Por grande que sea la velocidad con que se desplace o viaje, como la bala o la bayoneta. En una palabra, este fluido puede igualar e incluso superar en resistencia al agua y al aire. Este fluido acásico puede igualar e incluso superar la resistencia del agua y al aire. En la India y en Malabar y en algunos lugares de África Central, los magos permiten libremente a cualquier viajero dispararles con sus mosquetes o revólver, sin tocar ellos mismos el arma ni seleccionar la bala. Estos son los verdaderos magos que están en la India. O en Malabar, que es una región costera, y en algunos lugares de África Central también, los verdaderos magos permiten libremente a cualquier viajero que ande por ahí que le dispare con un mosquete o con un revólver. Increíble. Sin tocar ellos mismos los magos el arma ni seleccionar las balas, donde las cambia como Houdini en otras partes de la mencionaron. En los viajes de Line entre Timani, los de Courancos y los Soulimas aparece una descripción hecha por un viajero inglés. El primer hombre blanco que visitó las tribus de los Soleimas cerca de la fuente del río de Ayiba. Da una escena muy curiosa este inglés. Estos viajes de Line, era un Line
Se llamaba Alexander Gordon Lyne, nació en 1794 en Escocia. Era un explorador conocido por ser el primer europeo no musulmán en entrar a Mali. El primer europeo no musulmán que entró a Mali, donde fue asesinado. Porque no era musulmán, era cristiano. En los viajes de Lyne que hizo en Timani, que estos son unas regiones, o de los Cobrancos, que son nativos de la región montañosa de Sierra Leona, hasta ahí fue Lyne, y de los Soulimas, estos son un municipio también de Sierra Leona, donde anduvo Lyne con esta raza. Los viajes de Lyne sobre estos aborígenes de Sierra Leona, aparece una descripción hecha por un viajero inglés. El primer hombre blanco que visitó la tribu de los Soleimas en Sierra Leona, cerca de las fuentes del río de Alliva. Este da una escena bastante muy curiosa. Dice que un cuerpo de soldados escogido disparó contra un jefe que no tenía nada con que defenderse, salvo ciertos talismanes, como los de Paracelso. Un cuerpo de soldados, un pelotón escogido, disparó contra un jefe, contra un mago, que no tenía nada con que defenderse, salvo ciertos talismanes. Aunque sus mosquetes estaban debidamente cargados y apuntados, ni una sola bala pudo alcanzarlo. ¡Wow! Increíble. Salverte da un caso similar en su filosofía de las ciencias ocultas. Un caso similar en su filosofía de las ciencias ocultas. En 1568, el príncipe de Orange condenó a un prisionero español a ser fusilado en Julier. Los soldados lo ataron a un árbol y dispararon, pero era invulnerable. Al final lo desnudaron para ver qué armadura llevaba, pero solo encontraron un amuleto que cuando se lo quitaron, cayó muerto al primer disparo. Increíble. Qué fuerza tienen las reliquias, los talismanes. Así que esta historia es muy curiosa. Salverte da un caso similar. Este Salverte se llamaba Eusebio Salverte Baconier, nació en 1771 en Francia. Hizo tratados eruditos sobre hechos ocultos que trata con una perspectiva cercana al positivismo. Así que este Salverte es un tratado erudito sobre hechos ocultos mágicos que trata con una perspectiva muy cercana al positivismo de Comte. Salverte da un caso similar en su filosofía de las ciencias ocultas. Dice que en el año de 1568 el príncipe de Orange, se llamaba Guillermo, nació en 1533 de Holanda. Dice que el príncipe de Orange condenó a un prisionero español a ser fusilado en Julier. Hay una guerra entre el imperio español y los holandeses. Uno eran cristianos católicos y otros protestantes de la Reforma. Así que condenó a un prisionero español a ser fusilado en Julier. Esta es una ciudad de Alemania. Los soldados lo ataron a un árbol y dispararon, pero era invulnerable. Este soldado no le entraban las balas. Al final lo desnudaron para ver qué armadura llevaba, pero solo encontraron un amuleto. Cuando se lo quitaron, cayó muerto al primer disparo este holandés errante. En otra parte, esa guerra de España contra Holanda, la Reforma vino para romper el yugo de los demonios católicos sobre Europa, y los que siguen siendo católicos, como España y Portugal, son los países más pobres, más atrasados, más miserables, más tristes que hay en Europa. En cambio, los de la Reforma son más liberales, hay más felicidad, hay más hermandad, hay más riquezas incluso. Y así está toda la América Latina, desde el río Bravo, México, hasta la Patagonia, Chile. Todos están en pobreza, miseria, ignorancia, en el tercer mundo, donde está la Iglesia Católica imperando esos malditos demonios homosexuales, pederastas, violadores de niños, como el Papa Francisco, come pollas, pederastia. Y entramos al subtema, Robert Houdini en Argelia. ¿Qué hacía ese ilusionista en Argelia? Se trata de un asunto muy diferente del hábil engaño al que recurrió Houdini en Argelia. Un asunto muy diferente a los antes tratados, que eran los amuletos que no permitían que le entraran balas. Se trata de un asunto muy diferente del hábil engaño al que recurrió Houdini en Argelia. Se llamaba Jean Eugenio, nació en 1805, era un ilusionista, considerado el padre de la magia moderna, Houdini. Él mismo Houdini preparó las bolas de cebo, las balas con grasa, y las ennegreció con el hollín, que esto es el subproducto de la combustión incompleta de materiales orgánicos, es decir, que contienen el carbono como la madera. Estaba negro como el hollín, como la ceniza, y así esas balas de cebo las
ennegrecidas por el hollín. Y mediante un juego de manos de prestidigitación cambió las balas reales, puso las falsas, que los jefes árabes, suponían que estaban colocando en las pistolas. Eran bien incrédulos ellos. Así con ese juego de manos, cambió las balas reales Houdini por las falsas, que los jeques, que es un dirigente que manda en un territorio árabe, un jefe árabe, jeques suponían que estaban colocando las pistolas. Las simples mentes ingenuas de los nativos, las simples mentes ingenuas, que no conocían nada más que la magia real, no los falsos, que habían heredado de sus antepasados, y que consiste en que cada caso en algo que pueden hacer sin saber por qué ni cómo lo hacen. En eso consiste esa magia que fue heredada de sus antepasados, que consiste en que cada caso de magia es en algo que puede hacer sin saber por qué ni cómo. Así lo pensaban ellos, que consiste en cada caso en algo que pueden hacer sin saber por qué ni cómo lo hacen esos actos mágicos, cuál es la regla, por qué lo hacen o cómo, eso lo hacen. Al ver que Houdini, según ellos, lograba los mismos resultados de una manera más impresionante, pensaban que era un mago mejor que ellos mismos. Increíble. Los argelinos eran colonia francesa y se estaban independizando, había rebeldía, entonces, porque se dieron cuenta que los misioneros cristianos católicos hacían curas milagrosas que eran falsas para vivir de su ignorancia. Entonces el gobierno de Francia, el imperio de Napoleón III, mandó a este Houdini, un mago ilusionista, para que los engañara, y así que ellos pensaban que la magia francesa era más poderosa que la de Argelia, y lo creyeron, y disminuyó la rebeldía. Increíble lo que es la superstición de Europa. Esos malditos franceses, como han explotado, matado a tantos africanos, como ese rey Leopoldo de Bélgica. Hay que producir una réplica o una guerra para ajusticiar a todas las bestias de Francia, Bélgica y de Europa. Los africanos han sido masacrados, esclavizados por todos esos europeos malditos católicos de otras tierras. Así que pensaban que Houdini era un mejor mago que ellos mismos, los argelinos. Muchos viajeros, incluido la que escribe Elena Petrovna, han sido testigos de casos de esta invulnerabilidad en lo que el engaño era imposible. Ella y otros testigos, Elena, han sido testigos de casos de invulnerabilidad, que disparaban armas y no le entraban las balas a los magos, en los que el engaño era imposible. Hace algunos años vivía en una aldea africana un abisinio, un etíope, que se hacía pasar por hechicero, una aldea africana. En cierta ocasión, un grupo de europeos que se dirigían a Sudán se divirtieron durante 1 hora o 2 en dispararle con sus propias pistolas y mosquetes al etíope, privilegio que él les concedió por un precio insignificante, por monedas. Imagínense cómo demostraban. Estaban en Sudán estos europeos, que es un país africano que colinda al norte con Egipto, está abajo del Bajo Egipto, Sudán. Están los europeos que se divirtieron de lo más lindo disparándole al pobre abisinio etíope con sus propias pistolas, a cambio de un precio insignificante, unas monedas. Un francés llamado Langlois disparó simultáneamente hasta 5 tiros, y las bocas de las balas no estaban a más de 2 metros de distancia del pecho del brujo y hechicero, los casquetes de las balas. Y esas bocas de las balas, los cartuchos de las balas, no estaban a más de 2 metros de distancia del pecho del brujo hechicero. A 2 metros, imagínense qué cercanía. Y no entraban las balas. En cada caso, simultáneamente con el destello, el fogonazo, la bala aparecía un poco más allá de la boca del cañón, temblando en el aire, y luego, tras describir una breve parábola, caería al suelo sin causar daño. Increíble, las balas se paralizaban. Así con el destello fogonoso, la bala aparecía un poco más allá de la boca del cañón, temblando en el aire, y luego, tras describir una breve parábola, caería al suelo sin causar daño. Un alemán del grupo, que iba en busca de plumas de avestruz, tal vez para la almohada, ofreció al mago una moneda de 5 francos si le permitía disparar su arma con el cañón tocando su cuerpo. Encañonado, imagínense, como es la palabra, como se dice. Ofreció al mago una moneda de 5 francos y le permitía disparar su arma con el cañón tocando su cuerpo. El hombre se negó al principio, el etíope, pero finalmente,
tras parecer que mantenía una conversación con alguien dentro del suelo, tal vez era un demonio, un duende, un gnomo, consistió, estaba de acuerdo que le pusieran a quemarropa, la palabra, le pusieran el arma a quemarropa y él consintió. El experimentador cargó con cuidado el alemán y presionando el arma contra el cuerpo del hechicero, disparó. Después de un momento de vacilación disparó. Puso el arma contra el cuerpo del hechicero. Después de un momento de vacilación disparó. El cañón estalló en fragmentos hasta la culata y el hombre, el brujo etíope, salió ileso. Increíble. Esos son magos verdaderos. Esta cualidad de invulnerabilidad puede ser impartida a las personas, tanto por adeptos vivos como por espíritus. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta cualidad de ser invulnerable puede ser impartida a las personas, tanto por adeptos vivos que se han ganado el favor, como por espíritus que los hacen. Ahí la explicación que nos da Elena magistral, cómo se hace invulnerable, porque un adepto le regale lo que es ese don, o que un espíritu se lo había dado por herencia, o un talismán. En nuestros días, varios medios muy conocidos, en presencia de los testigos más respetables, no solo han manipulado carbones ardientes y han puesto su cara sobre el fuego sin quemarse un solo cabello. Estos medios respetables no solo han manipulado lo que es el carbón ardiente y han puesto su cara sobre el fuego sin quemarse un solo cabello, sino que incluso han depositado carbones encendidos sobre las cabezas y las manos de los espectadores. Increíble, ¿no? Le ponen el carbón ardiente en la cabeza o en la mano de los espectadores y tampoco se queman. Se pasaba este don de invulnerabilidad, como fue el caso de Lord Lindsay y Lord Adair. A este respecto, el lector recordará la conocida historia de un jefe indio nativo que confesó a George Washington que, tras la derrota de Braddock, le había disparado 17 veces a corta distancia sin poder tocarlo. ¡Wow! Jorge Leo nos transmite estas informaciones, estas anécdotas, que nos hizo recordar que el medium agarraba fuego o carbón encendido y lo pasaba a los espectadores y no se quemaban. Y el que el lector debe recordar la historia de este jefe indio nativo, puede ser un Sioux, un piel roja, Redskin, que confesó al general George Washington que tras la derrota de Braddock le había disparado 17 veces a corta distancia a Washington, el masón, sin poder tocarlo. Esta derrota de Braddock dice que los ingleses perdieron estrepitosamente la batalla de Braddock en 1755. Querían capturar un fuerte en Pittsburgh y no lo lograron los ingleses. Y ese jefe indio le disparó 17 veces a Washington y no le ocurrió nada. De hecho, muchos grandes comandantes han sido considerados por sus soldados como portadores de lo que se llama una vida encantada, o que las balas lo respetasen. Muchos grandes comandantes han sido considerados, como fue el caso de Washington, por sus soldados como portadores de lo que se llama una vida encantada, como Federico el Grande en las batallas de Prusia. Tal vez le pasó esto, tenía una vida encantada donde las balas no le entraban, lo respetaban las balas. Y se dice que el príncipe Emily von Sayn-Wittgenstein, general del ejército ruso, era uno de estos hombres de la vida encantada que no le entraban las balas como Washington. Este príncipe Emily von Sayn-Wittgenstein nació, era un general del ejército imperial ruso en 1824. Nació. General del ejército ruso, era uno de estos comandantes encantados que no le entraban las balas. Este mismo poder que permite comprimir el fluido astral, otra explicación, comprime el fluido astral de la casa hasta formar una envoltura, un escudo, una coraza impenetrable alrededor de uno. ¡Wow! Es así como se forma esa coraza, con esa mayavirrupa. Este mismo poder que permite comprimir el fluido astral, comprime el fluido astral, este poder. ¡Wow! Lo comprime este poder hasta formar una envoltura, un escudo, una coraza impenetrable alrededor de uno. Se puede utilizar también para dirigir, por así decirlo, un rayo de fluido contra un objeto dado, con una fuerza fatal.
de que forma un escudo, y también ese fluido astral se puede utilizar para dirigir como una pistola, un rifle, un francotirador, por así decirlo, un rayo del fluido contra un objeto dado, el daño, con una fuerza fatal, mortal. Muchas oscuras venganzas han sido tomadas de esta manera, que fue con este fluido astral lo han tirado. Y en tales casos, la investigación del forense, el médico, nunca revelará otra cosa que una muerte súbita repentina. Imagínense usted, hay que agregarlo esto, que es un rayo fatal, como decía Tesla, rayo de la muerte. Aparentemente resultante de esa muerte de una enfermedad cardíaca, o un ataque de apoplejía, o alguna otra causa natural, o un derrame cerebral, que son las apoplejías. Pero aún no es la causa verdadera. Eso es lo que el médico puede decir: una muerte repentina porque le falló el corazón, un infarto, o fue una apoplejía del cerebro. Muchas personas creen firmemente que ciertos individuos poseen el poder del mal del ojo. ¿Qué es ese poder del mal del ojo? Muchas personas creen firmemente que ciertos individuos poseen el poder del mal del ojo, que te lanzan esa negatividad con solo verlo, muy comúnmente en todos estos países. El mal de ojo o chorro es una creencia que prevalece en toda Italia y el sur de Europa. El mal del ojo, wow. Se consideraba que el Papa Pío IX, que estaba en el poder cuando él escribió esta obra, posee quizás inconscientemente ese desagradable don de mal del ojo. Hay personas que pueden matar sapos con solo mirarlos. Incluso pueden matar a individuos. Vaya. Así que este Pío IX nació en Italia en 1792. Fue último soberano de los estados pontificios que Napoleón no destruyó, Garibaldi. Fue el último soberano de los estados pontificios donde el Papa mandaba en ciertas provincias de Italia. Ellos imprimían su propia moneda, ponían sus propias leyes tontas, eran grandes violadores, pederastas, lo que siempre hacen los católicos. Nació en Italia 1792 y fue el último soberano de los estados pontificios. Una vez miró a una niña en un piso que estaba cargando un bebé, y al mirarla, la niña soltó al bebé y cayó y falleció. Wow, qué feo. Solo con ver la cara maldita de ese pederasta, ese Pío IX. Así que quizás lo tenía inconscientemente ese desagradable don, el Papa Pío IX, que hay otras anécdotas, que todo aquel que lo miraba al ojo, él le transmitía la mala vibra. En Italia le llaman a esto jetatura, mal del ojo, jetatura, una maldición del mal del ojo. Todo lo que el maldito mira, sufrirá mala suerte. Quedó más. Todo lo que el maldito mira, sufrirá mala suerte. Qué horrible ese Papa católico, esa bestia. Hay personas que pueden matar sapos con solo mirarlos. E incluso pueden matar a individuos, como estaba mencionando ahí arriba. Venganzas con fruto de ese poder. La malignidad de su deseo hace que las fuerzas del mal se concentren y se enfoquen. Y el rayo mortífero se proyecta como si fuera la bala de un rifle. ¿Qué explicación nos da? Así como estamos hablando de ese fluido astral, esa casa que se comprimía, la malignidad. Depende del grado de malignidad de su deseo. Hace que las fuerzas del mal se concentren y enfoquen como un francotirador. Se concentren y enfoquen en un solo punto. Y el rayo mortífero se proyecta como si fuera una bala de un rifle. Wow. Otra explicación magistral. En 1864, en la provincia francesa de Le Var, cerca del pequeño pueblo de Brignoles, esta provincia está situada al sur de Francia y colinda con el mar Mediterráneo. En esta provincia francesa de Le Var, cerca del pequeño pueblo de Brignoles, una comuna francesa, vivía un campesino llamado Jacques Pelissier. Ahora nos viene la anécdota que Elena nos va a introducir con este campesino llamado Jacques Pelissier, que se ganaba la vida matando a pájaros con la simple fuerza de su voluntad. No con piedras, sino solo con la voluntad y con su mente y sus ojos malditos. Así que el campesino Jacques Pelissier se ganaba la vida matando pájaros con la simple fuerza de su voluntad. Su caso es relatado por el conocido doctor de Langler, a cuyo pedido el singular cazador, Jacques Pelissier, hizo exhibiciones a varios científicos de su método de proceder, cómo mataba a los pajaritos. Imagínense esto. Su caso relatado por el conocido doctor Angler,
La historia se cuenta de la siguiente manera. A unos 15 o 20 pasos de nosotros, 20 pasos, vi una pequeña y encantadora alondra de los prados que mostré a Jacques, dice él, el doctor. Vio esa alondra a 20 pasos, que la mostré a Jacques, y dijo Jacques, vigílela bien, señor, es mía. Vigílela bien, señor, y es mía. Esa alondra al instante extendió su mano derecha hacia el pájaro. Se acercó suavemente a él y la alondra de los prados se detuvo. Levanta y baja su bonita cabeza, extiende sus alas, pero no puede volar. Al fin, no puede dar un paso más y se deja coger por Pélixer Jacques, moviendo solo las alas en un pequeño débil aleteo. Examinó al pájaro y al examinar al pájaro, sus ojos estaban bien cerrados y su cuerpo estaba rígido como un cadáver. Aunque las pulsaciones del corazón son muy distintas, tenía pulsaciones irregulares. Está en un verdadero sueño cataléptico, es la conclusión. Él con su magnetismo la atrapó, se acercó y le envolvió en un sueño cataléptico. Y todos los fenómenos prueban indiscutiblemente una acción magnética en todo esto. Todos estos fenómenos prueban indiscutiblemente una acción magnética. De esta manera capturaron 14 pequeños pajaritos en el espacio de una hora. 14, que bastante. En una hora 14. Y ninguno pudo resistir el poder del maestro del amo Jacques. Ninguna se pudo resistir al poder de ese maestro o el amo Jacques Pélixer. Y todos presentaron el mismo sueño cataléptico. Los pobres pajaritos, un sueño que además termina a voluntad del cazador. Cuando él lo decide, lo despierta y se va. Tenía ese poder sobre los pajaritos, termina a voluntad del cazador. Cuyos humildes esclavos se han convertido estos pequeños pajaritos. Eran esclavos del maestro, el amo Jacques Pélixer. 100 veces tal vez le pedía a Jacques que devolviera la vida y el movimiento a sus prisioneros. Eso le pidió como 100 veces, que le devolviera la vida y el movimiento a sus prisioneros. Que los encantara solo hasta la mitad. Que los encantara solo hasta la mitad. Para que pudieran saltar por el suelo. Y que luego volvieran a ponerlos completamente bajo el hechizo y encanto. Ella quería más demostraciones. Que los encantara solo hasta la mitad. Para que pudieran saltar sobre el suelo. Y que luego volvería a ponerlos completamente bajo el hechizo, el encanto, ya que el maestro Monsieur Pélixer. Todas mis solicitudes fueron cumplidas exactamente. Todo lo que le pidió fueron cumplidos exactamente. Y ni un solo fallo fue cometido por este Nimrod, por este cazador, que finalmente me dijo: si lo deseas, mataré al que tú designes sin tocarlo. Le digo a Pélixer. Todas las solicitudes fueron cumplidas exactamente y ni un solo fallo fue cometido por este Nimrod, quien finalmente me dijo lo siguiente: si lo deseas, mataré a los que tú designes sin tocarlos. Señalé a 2 pajaritos para el experimento y estaban a 25 o 30 pasos de distancia. Cumplió en menos de 5 minutos lo que me había prometido. Los mató a los pobres pajaritos que estaban a 25 pasos de distancia. Así le dijo él: si lo deseas, mataré al que tú designes sin tocarlo. Aquí en el Papa Francisco. Señalé 2 para el experimento, 2 pajaritos que estaban a 25 o 30 pasos de distancia, y cumplió Jacques Pélixer en menos de 5 minutos lo que había prometido. Mató a los pajaritos. Esto de acá de Ville-Cross, el doctor H. de Angers, del 19 de marzo de 1861, Pierrat, volumen 4, página 254 al 57. Ville-Cross, una comuna francesa. Una característica muy curiosa del caso anterior es que Jacques solo tenía un poder completo sobre gorriones, petirrojos, jilgueros y alondras de los prados, y a veces podía encantar a las alondras, pero como él mismo dice, a menudo se me escapaban. Así decía Jacques. Esa característica curiosa del caso anterior es que Jacques solo tenía poder completo sobre gorriones, petirrojos, jilgueros y alondras de los prados, pájaros pequeños. Y a veces podía encantar a las alondras, pero como él mismo dice, a menudo se le escapaba.
Estamos entrando al otro subtítulo que se llama domesticación de serpientes y bestias. ¿Cómo se domestican esas bestias y serpientes? Este mismo poder es ejercido con mayor fuerza por personas conocidas como domadores de bestias salvajes. Qué pequeñas oraciones, tanta información. Este mismo poder que tenía ya, que es de paralizar las catalécticos, es ejercido con mayor fuerza por personas conocidas como dominadores de bestias salvajes en las orillas del precioso río Nilo. Algunos nativos pueden encantar a los cocodrilos para sacarlos del agua. Encantan a los cocodrilos como las serpientes para sacarlos del agua con un silbido peculiarmente melodioso y bajo. Con un silbido los hipnotizan y los manejan impunemente. Juegan con los cocodrilos, imagínense ustedes. Mientras que otros poseen tales poderes sobre las serpientes más mortíferas. Estos son sobre cocodrilos, otros tienen el don de domesticar, como se miran a los flautistas con las cobras reales, como salen ahí esas grandes animales. Mientras que otros poseen tales poderes sobre las serpientes más mortíferas. Uno dice, no, es que les han quitado los dientes, les han quitado las glándulas. Entonces le dijo a este extranjero, bueno, agarre usted una serpiente, y solo saltó ese hombre y dice que es imposible describir lo que hizo con palabras. Ese extranjero que se burlaba de ese fakir que tenía muchas serpientes alrededor de su cuerpo. Así como unos cocodrilos y otros poseen tales poderes sobre las serpientes más mortíferas, que se miran en la India esas escenas. Los viajeros cuentan que vieron a los encantadores rodeados de multitud de reptiles que despachaban a su antojo. Una vez les subían todo el cuerpo, muchas serpientes en los brazos, piernas y el cuello, y ellos, los encantadores, las despachaban según su antojo, según su albedrío, según su voluntad. Bruce, Ezequiel y Lampier atestiguan haber visto en Egipto, Marruecos y Arabia, y especialmente en el Senar, algunos nativos despreciando por completo las mordeduras de las víboras más venenosas, las desprecian, así como de las picaduras de escorpiones. Este Bruce se llamaba James Kinnaird, nació en 1730 en Edimburgo, Escocia. Fue un naturista, explorador y geógrafo. Buscó durante 12 años buscó la fuente del Nilo Azul. Increíble, ¿dónde están las fuentes? No la encontró. Y otro día que estaba buscando el arca perdida de los judíos, pero bueno, naturalista, buscó durante 12 años la fuente del Nilo Azul. Pero Bruce, Ezequiel y Lampier atestiguan haber visto en Egipto, en Marruecos, Arabia Saudita y especialmente en el Senar. Este Senar es una llanura aluvial situada en el valle formado por el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Especialmente en esa llanura aluvial situada en el valle formado por el Tigris y el Éufrates, especialmente en ese lugar, en esa llanura, algunos nativos, despreciando por completo las mordeduras de víboras más venenosas, no les tienen miedo, despreciando por completo las mordeduras de las víboras más venenosas, la cobra real, así como las picaduras de escorpiones. Increíble, ellos, los nativos, desprecian esto. Sacado de Bruce, viajes para descubrir la fuente del Nilo, volumen 10, páginas 402 a la 447. Ezequiel, el otro que presenció esto lo escribe en su viaje por el Levante, volumen 1, página 92 a 100. Ezequiel, llamado Friedrich, nació en 1722, era un viajero y naturalista sueco. Fue un apóstol de Linneo. Ezequiel, en su libro Viaje por el Levante es la tierra donde, para los europeos, donde se levanta el sol, que decían que era por Chipre, por Siria, Israel o Jordania. Ahí lo dice. Él también presenció a los nativos que las serpientes no le hacen nada, las más venenosas, ni las picaduras de los escorpiones. Y por último, Lampier, otro que lo atestiguó, se llama William George, nació en 1764 en Escocia. Fue un médico y explorador británico, militar y escritor. También él lo confirma Lampier en su obra Viajes por el Imperio de Marruecos, publicado en 1790, páginas 42 y 43. Estos son los aborígenes, las manipulan y juegan con ellas. Las tocan y juegan con las serpientes más venenosas. Y las arrojan a voluntad a un estado de estupor, como ocurre con la India, con los encantadores de serpientes.
Ellos las manipulan y juegan con ellos y las arrojan a voluntad a un estado de estupor. A este propósito dice Salverte: en vano los escritores latinos, griegos, nos aseguran que el don de encantar a los reptiles venenosos era hereditario en ciertas familias desde tiempos inmemoriales. Es lo que dice Salverte. En vano nos dicen los escritores latinos y griegos, nos aseguran que el don de encantar es un don, es recibido por un espíritu, por un adepto, también como el de invulnerabilidad. Nos aseguran que este don de encantar a los reptiles venenosos era hereditario en ciertas familias. Desde tiempos inmemoriales tenían estas familias ese don, ese atributo. Que en África gozaban del mismo los de Silis. En África gozaban, o en Egipto gozaban del mismo los de Silis, que estos eran antiguas tribus del norte de África. Eran todos hombres. Sus hijos eran sometidos a la mordedura de serpientes venenosas. Si morían, eran hijos ilegítimos de una jugarreta de sus mujeres, porque ellos, los hombres, eran inmunes. ¿Qué prueba de fuego esa que hacían ellos? Estos eran los Silis, que ellos, encantadores de serpientes, estaban inmunes a su veneno, en la tribu norte de África. También lo tuvieron los Marces en Italia, igual que los Silis en África. También los Marces en Italia, ese apellido, eran familias hereditarias con el don de domar a las serpientes. Y los Ofiosones en Chipre también lo poseían. Esas familias serpiente, Ofiosones también eran inmunes, hereditarios al veneno de la serpiente. Los escépticos olvidan que en Italia, ya a comienzos del siglo XVI, 1500, hombres que se decían descendientes de la familia de San Pablo se enfrentaban, como los Marces de Italia, a las mordeduras de las serpientes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Así que los escépticos olvidan que en Italia, ya a comienzos del siglo XVI, hombres que se decían descendientes de la familia de San Pablo, porque San Pablo dicen que en una de sus pruebas le picó una serpiente el brazo, que se hacía blanca, pálida, y entonces no sé qué pasa, ahí pasó algo que se curó, metió la mano en una parte. Y ellos eran descendientes supuestamente de San Pablo, tenían ese don de ser inmunes a las serpientes venenosas. Como los mares son inmunes a las mordeduras de serpientes. Acabo de Salverte la filosofía de la magia, la sabiduría de la magia, el gran poder de la sabiduría, y el capítulo de la influencia sobre los animales, volumen primero. La filosofía de la magia, la influencia sobre los animales, volumen primero. Qué bello recorrido nos ha hecho nuestra querida Elena acerca de esta obra maravillosa, llena de conocimientos, sabiduría, de tantas anécdotas tan bellas, que se hace uno un viaje profundamente sobre todo lo que la lectora nos está compartiendo en esta obra. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que lo vamos a seguir con las siguientes evocaciones. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaivasvata, el Bodhisattva, señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera, e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos, el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen a su sendero de la humanidad en el 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados.
Que así sea. Guerra, guerra, guerra. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su Hijo único y perseguidor nuestro, que fue concebido por una obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde allí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurable. Satán. O todas esas malditas bestias. Tim Boyd de la sociedad teosófica. O esas bestias primates que fastidian esas alimañas. Esos de la luz, cambiando los recibos, promediando, cobrando altísimo en la luz increíble. Justicia queremos contra esas alimañas de la EH colombiana. Hay que expropiarlos y expulsar a todos esos cayurecos que estaban ahí. Por 12 años cometieron fraude electoral, así que todos los acuerdos son espurios, son falsos. Hay que darle oportunidad a otras personas que no han trabajado. ¿Cómo es posible que hayan pasado casi 2 años y todavía esos malditos nacionalistas están en el poder? A todos hay que barrerlos. ¿Cuál es el contrato permanente de las municipalidades? Todo eso. Igual que el Ministerio Público está gobernado por el narco, esa bestia de Chinchilla, o David Matamoros Baxon, su hija, presión de esa bestia, a la esposa de la bestia de Joe, ese animal, tiene millones, ¿cómo los puede justificar? Se llama lavado de activos, prisión, esa mujer caría, bestia, error de naturaleza. ¿Y qué han hecho esas bestias católicas todavía? Alimañas, bestias judías. Y terminaremos el estudio con la siguiente evocación que dicen: del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste chukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh eterno entre los eones, oh fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se siente uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todas las demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, perdónanos. Ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo la perderán. ¡Ave Satán!